¿Y si te dijera que en Fallout puedes borrar una ciudad entera del mapa con un solo botón? ¿O que existe un arma para convertir a la gente en esclavos y luego hacerlos explotar como si fueran minas humanas? ¿Y qué pasa si en medio del yermo encuentras una nave alienígena con un cadáver gris y un arma de otro planeta tirada en el suelo? Fallout no es solo un RPG, es una prueba de hasta dónde estás dispuesto a llegar cuando no hay reglas, robots asesinos diseñados por ti, gorilas mutantes encerrados en laboratorios y un hombre quemado vivo que regresó del infierno envuelto en vendas. Hoy no te voy a contar lo típico de Fallout, hoy te voy a enseñar lo que nadie te enseñó. 10. Puedes encontrar un laboratorio secreto con gorilas mutantes. Todo el mundo habla del instituto como la facción más avanzada de Fallout. Tecnología punta, clones humanos, inteligencia artificial. Pero lo que casi nadie ha visto es lo que esconden detrás de una puerta cerrada en el laboratorio Bioscience. Gorilas mutantes son sintéticos, creados por el instituto como un experimento de control biológico. Les alteraron la genética, querían convertirlos en soldados bestiales programables, pero algo falló. Las jaulas están rotas, hay sangre y ningún científico te da explicaciones. Fallout no te lanza una misión para contarte esto, no te lo explica en ningún diálogo, solo te deja entrar y ver cómo, incluso en el lugar más avanzado del mundo, la ciencia se convierte en terror, porque cuando creas vida con un objetivo militar, lo que nace ya no es vida, es una bomba con patas. 9. Este monstruo transporta el apocalipsis. ¿Qué es más peligroso que un mutante gigante? Uno que camina con minibombas nucleares atadas a la espalda. En Fallout 3, si te sales del camino principal y te metes en Evergreen Mills, te espera algo que no parece un enemigo, parece una montaña, una bestia radiactiva del tamaño de un edificio, y no lleva armas porque no las necesita, porque en su espalda lleva un carro oxidado lleno de minibombas. No las lanza, solo las carga, pero si lo matas, te las quedas tú, y entonces tienes el poder de borrar zonas del mapa con un solo disparo. Tú te conviertes en el apocalipsis. Fallout no te regala nada, te lanza monstruos cargados de destrucción y te premia solo si sobrevives. 8. Puedes meterle una bomba a alguien en el bolsillo y verlo explotar. ¿Te imaginas eliminar a alguien sin que se dé cuenta de que ya esté muerto? En Fallout New Vegas, el sigilo no es solo para esconderse, es para matar como si fueras una sombra. Si mejoras tu habilidad de sigilo lo suficiente, puedes acercarte por detrás, abrir el inventario del NPC y meterle una bomba. Sí, literalmente, una dinamita, una granada, un regalito silencioso que explota segundos después, mientras el NPC sigue andando como si nada. Te odia un comerciante, un líder de facción, te acerca, lo saluda, una palmadita en la espalda y ¡boom! No hay persecución, no hay alarma, solo ceniza flotando en el aire y tú alejándote sin que nadie sospeche nada. Fallout te deja ser brutal pero elegante, y si quieres ser el asesino más frío del yermo, esa es la jugada perfecta. 7. Puedes disparar un satélite láser desde el cielo y arrasar una zona entera. ¿Alguna vez has soñado con tener un arma tan potente que destruyes enemigos desde el espacio? En Fallout New Vegas, si haces las misiones correctas, puedes activar Helios One, una planta solar aparentemente inofensiva, pero lo que esconde es un maldito rayo orbital, y la clave para activarlo está en un arma que parece una pistola de juguete, el Euclid's Finder. La disparas al suelo y al cabo de unos segundos el cielo se abre y cae un rayo de energía solar concentrada que lo quema todo. NPCs, criaturas, estructuras, no queda nada, no es un arma, es un satélite militar que responde a tu dedo y lo llevas en la mano. Fallout no te da el botón rojo del apocalipsis, te da algo peor, una versión portátil. 6. El hombre quemado que sobrevivió. ¿Sabes lo que pasa cuando te empapan en alquitrán, te meten fuego y te tiran por un cañón? La mayoría acaba convertido en ceniza, una historia que no se cuenta, un cadáver más en el desierto, pero Joshua Graham no era uno más, fue el líder militar de César, el alma del castigo, la cara visible del terror. Su propia legión lo traicionó, lo ataron, lo rociaron con fuego y lo lanzaron desde lo alto del Gran Cañón. Era una ejecución, un mensaje, y sin embargo sobrevivió, quemado de pies a cabeza, envuelto en vendas como una momia. Graham regresó, y no para suplicar, sino para juzgar, y si te lo cruzas, reza para no estar en su lista negra. 5. Puedes controlar un ejército de robots para dominar el yermo. El mundo se ha ido a la mierda, las bombas cayeron, el caos lo cubre todo, pero tú no estás huyendo, tú estás construyendo algo peor. En Fallout 4, gracias al DLC Automatron, puedes convertirte en el ingeniero del apocalipsis.
Tienes acceso a una fábrica secreta y en ella puedes crear máquinas que ni los saqueadores más locos imaginarían. ¿Quieres un robot tanque con generador nuclear en el pecho? ¿Uno con sierras giratorias, brazos lanzallamas y cabeza de torreta? Puedes montar un escuadrón entero y si terminas el juego con los Minutemen, puedes darles órdenes como si fueras un general con botón rojo. Patrullas, asedios, invasiones. Fallout no te da aliados, te da una legión mecánica sin alma y lo más salvaje, no tienen miedo, no tienen dolor y harían explotar todo por una sola orden tuya. 4. Los alienígenas existen y puedes encontrarlos en el yermo. En Fallout esperas encontrar mutantes, saqueadores, criaturas radiactivas, pero si te desvías del camino, si te atreves a explorar donde nadie más va, lo que encuentras es otra cosa. Una nave espacial estrellada en mitad del desierto, sin contexto, sin aviso, simplemente ahí está. Y junto a ella el cuerpo frío de un alienígena. Y un arma, no es de este mundo, es el Alien Blaster, una pistola con potencia absurda, que dispara como si la física no existiera y que tú puedes llevarte sin preguntas. Si instalas el DLC Mothership Z, todo se descontrola, te abducen, te encierran en una nave flotando en el espacio y tienes que escapar de una base extraterrestre repleta de enemigos que ni siquiera hablan tu idioma. Fallout no es solo posapocalíptico, es interplanetario y te lo lanza en la cara sin necesidad de explicarte nada. 3. Hay un evento donde aparece un monstruo gigante radiactivo y todos tienen que cooperar para matarlo. ¿Y si te dijera que Fallout también tiene jefes de nivel MMO? Pero no es una raid organizada, no hay roles, ni estrategia, ni tiempo para pensar, solo caos. Una criatura mutada sale de su nido y empieza a destruirlo todo. Su nombre es Scorchbeast Queen, un monstruo volador del tamaño de un edificio, con alas de murciélago, voz de ultratumba y el poder de lanzar explosiones sónicas desde el cielo. Cuando aparece, no importa si eres nivel 5 o 300, tienes que correr, tienes que disparar y sobre todo, tienes que sobrevivir. Lo más bestia de todo es que es un evento público, cualquiera puede unirse y lo hacen. Decenas de jugadores, francotiradores, lanzamisiles, granadas nucleares, trampas y una sola criatura absorbiéndolo todo. Se eleva, grita, cae y si no lo matan rápido, se cura. Fallout 76 no te pregunta si estás listo, solo te lanza al campo de batalla y te dice buena suerte. 2. Existe un arma para esclavizar NPCs y hacerlos explotar. Imagínate tener un arma que no mata, no al principio. Disparas y el objetivo pierde el control de su mente, entra en trance. No es una pistola, es el Mesmetrón, una de las armas más oscuras de Fallout 3, creada para esclavizar, literal. Apuntas, disparas y el NPC se vuelve tuyo. Y si te molesta, vuelves a disparar y explota. Sí, el Mesmetrón también desintegra a sus víctimas. Si el cerebro no lo aguanta, revienta, sin aviso. Fallout no te da este arma para que pienses, te la da para ver qué haces con ella. Y cuando la tengas, te vas a preguntar si sigues siendo el bueno de la historia. 1. Puedes volar una ciudad entera con una bomba nuclear. ¿Alguna vez un videojuego te ha ofrecido destruir una ciudad entera solo por capricho y no como cinemática, sino como una lección fría, con un botón real y una bomba nuclear activa delante de ti? En Fallout 3 llegas a Megaton, una ciudad hecha con chatarra, polvo y supervivientes, casas de metal, bares oxidados, niños jugando junto a una bomba sin detonar, enterrada en el centro del pueblo. Y entonces aparece él, Mr. Burke, un tipo elegante, raro, te mira y te lanza la pregunta más enferma que has escuchado. ¿Y si activamos la bomba? Tú eliges. Puedes desactivarla y salvarlos a todos. O subes a la torre Tenpenny, colocas el detonador, te sientas junto al ventanal y pulsas el botón. Una nube en forma de hongo lo cubre todo. Las casas desaparecen, las vidas también, y tú estás mirando desde lo alto, orgulloso. Todo esto con una sola decisión, y Fallout no te juzga, solo te deja hacerlo. Ese momento marcó a toda una generación de jugadores, no porque todos lo hicieran, sino porque sabían que podían hacerlo. Fallout no te da finales buenos o malos, te da poder y espera ver qué haces con él.